Listo, muy bien chicos, buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, doctora. Sí, Ya, doctora. muy bien, qué bueno que se me escuche. ¿Qué Doctora, tal? Buenas tardes, prendemos las cámaras, por favor. Ya se solucionó el inconveniente que había aquí. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes, María José, Alexandra, Marcelo, Andrea. Ya tuvimos un tiempito suficiente como para ponernos cómodos, prender las cámaras. Listo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luz? Buenas tardes, chicos. ¿Qué Doctora tal? Marta, buenas tardes, buenas ¿Cómo tardes. estás? Buenas tardes. Yo me imagino que el primer día, doctora Marcia, les habrán dado pues las indicaciones, ¿no? Ustedes, doctores, ya saben, no podemos empezar una clase sin, y luego me comentan por X motivo está en el celular o está en el transporte. Ustedes se matricularon en este horario, por lo tanto están aceptando, están en un lugar adecuado para poder recibir la clase. Ya, entonces, que por hoy estoy por el celular, por hoy. Y bueno, son las personitas que de repente han tenido cierta dificultad en clínica 2 o en clínica, ¿no? Entonces, evitemos esas cosas, doctores, doctoras, como consejo. Al final, pues, bueno, es para ustedes, ¿no? A ver, Brunela, Brigitte, Mary, Adrián Cabillas, Ana María Fernanda Bravo, ustedes ya saben, doctores, cómo es. Doctora, yo estoy prendiendo y apagando la cámara porque estoy del celular, entro y salgo. Sí, pues, doctora, ese es el detalle. A ver, ¿Qué, Luz. Chicos, José? sí, de verdad ustedes ya saben cómo es ya el hecho de estar aquí en clases virtuales. Ya el ciclo pasado también hemos estado juntos. Voy a ir haciendo la lista, por favor, de una vez para no pasar más tiempo con eso. Gina Aguilar, Vanessa Altamirano. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Vane. María José Bardales. Presente, doctora, buenos días. Ay, buenas tardes. Buenas tardes, Majo. Lisette Vegaso. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Lisette. Silvia Bejarano. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Brigitte Benavides. Presente, doctora. Buenas tardes, Brigitte. Ana Bravo. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Cabillas. Adrián Cabillas. Está Kelly Cacho. Presente, Kelly. doctora. Ahorita prendo mi cámara. Ahí le Ya. mandé un mensaje por internet. Alessandra Calle. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Ale. Andrea Serna. Nayeli Chozo. Fiorella Corilla. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Fiore. Galadriel Coronado. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Galadriel. Sergio Delgado. Sergio. presente, doctora. Buenas tardes, Sergio. José Miguel Díaz. Presente, doctora, buenos días. Ahora enciendo mi cámara. Ya me avisas, ¿ah? Luis Esquén. Presente, doctora, buenas tardes. Ya, Abdul, tu cámara, me avisas cuando está prendida. Doctora, primero la doctora Luz. Adrián Estacio. Presente, doctora. Mireya Guardia.
Romina. Presente, doctora. Buenos días. Buenas tardes. Daniel Q. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Daniel. Alexandra La Cruz. Presente, doctora. Fernando Lazo. Fernando. Vania Medina. Melanie Morán. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Melanie. Alison Morante. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Alison. Mary Padilla. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Mary. Flavia Pérez. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Flavia. Leslie Rivas. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Leslie. Alison Salazar. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Melissa. Brenda Chupinguagua. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Brenda. Joseph Silencio. Aarón Silva. Presente, doctora, buenas tardes. Viviana Ticona. Viviana. Nicole Torres. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Nicole. Brunella Villanueva. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Flavia Villar. Buenas tardes. Buenas tardes, Flavia. Y Antoinette Ñaupari. Antoinette no está. Ya, los que les he dicho que por favor me avisan por interno, ¿ya? Listo, chicos. A ver, por favor, doctora Luz. Sí, ¿me podrías dar para poder compartir, por favor? De compartir la pantalla. Gracias, listo. A ver, chicos, recomendaciones. Bueno, ya nos hemos visto en el semestre pasado. Mi nombre es la doctora Luz Rojas. Les voy a acompañar en algunas sesiones de clase, unas teorías por invitación de la doctora Marcia. Ya. Y bueno, vamos a hablar unos temas. Ya la semana pasada conversaron con el doctor César, ¿verdad? Todo lo que es resina, todo lo que es adhesivo. Como para concluir esa primera parte, lo que ustedes hicieron en Clínica 1, ¿no? Ahorita están en Clínica 2, ya son otros tipos de tratamientos restauradores que ustedes van a mencionado también el récord donde está incluido los postes, ¿verdad? Son otro tipo. Va a ir acompañado antes de que ustedes estén con un paciente con la teoría, que es lo que vamos a hablar esta semana y la próxima sobre restauraciones indirectas, ¿no? Por eso mencionaba de que te matriculaste en este horario y busques un ambiente adecuado para que puedas recibir la clase. Puedes estar con la cámara prendida, pero estás en la calle, estás en el bus, estás en cualquier lugar y te es muy difícil de prestar atención. Tú tienes que tomar decisiones en el paciente, doctor, doctora, tienes que tomar una decisión, qué tipo de restauración vas a hacer, por qué lo vas a hacer, qué material vas a usar, cómo lo vas a cementar, por qué lo vas a cementar, ¿no? ¿Por qué con tal material o con tal característica? Si estás perdido, preguntas a un doctor, preguntas al otro y alguien te va a dar una respuesta, mas tú no estás pensando, por lo tanto no se está cumpliendo el objetivo que debería de ser. Así es que donde te encuentres, así estés en casa y de repente estás prendiendo otra pantalla, viendo otra cosa, te pido que prestes atención a todas las clases, ¿no? Porque todas son importantes
Y sobre todo cuando tú empiezas a trabajar, a tratar pacientes, este tipo de tratamientos es lo primero que se te va a venir. Las restauraciones, y luego si son cavidades un poquito más grandes, ¿qué vas a hacer? Una restauración indirecta. De repente endodoncia, va a venir una endo, vas a tener que colocarle un poste. Viene en paciente el tratamiento más práctico, pero hay que saber cómo controlar al paciente, un blanqueamiento. Entonces son todos esos detalles. No te pierdas, presta atención. Yo sé que es el calor, yo sé que es la hora, es todo, pero es lo que nos toca. Ya depende de ustedes. Es el consejo que les puedo dar y bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar, como mencioné, el tema sobre las restauraciones indirectas. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, levantan la manito y podemos conversarlo. Les pido que no se queden con la duda, por favor. ¿Ya? No se queden con la duda y bueno, pues ustedes han visto, hay algunos compañeros que han estado también en Clínica 2 y bueno, pues no es fácil tomar decisiones, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento voy a hacer? A ver, entonces empezamos por aquí. A ver, ¿de qué me acuerdo? Somos varios, ¿no? A ver, Leslie Rivas, cuéntame, ¿qué ves ahí en la pantalla? Un tratamiento de conductos. Bueno, Un se ve que tratamiento de conducto. Esa pieza ya tiene un tratamiento de conducto, se ve que está sellado. ¿Qué nos tocaría hacer, Leslie? desobturar para la colocación de un poste. Ya, a ver, esa es la opinión de Leslie Rivas. Ella desobturaría. ¿Qué haría Adrián Stasi? En esta pieza, ¿qué haría yo, doctora? Sí, ¿qué harías tú? Eh, una restauración directa. Una restauración directa. ¿Por qué? Indirecta. Ah, Indirecta. indirecta. ¿Mm? Ya. ¿Por qué harías una indirecta y no colocarías una, Porque Leslie? veo que, ¿cómo se llama? Las paredes están muy delgadas y eso podría generar que sea una directa, ¿cómo se llama? No quede bien. Las paredes están delgadas, es una indicación para una indirecta. Pared delgada, indicación para una indirecta. Ya, bueno, está la opinión. A ver, cuéntame. A ver, ¿a quién encontramos por aquí? A ver, Andrea Serna. Andrea Serna, Andrea Lucero Serna Flores, ¿está? Si no está Andrea, podemos pasar a la sala de espera, ¿no? Andrea está. Flavia Villar, ¿qué haríamos aquí? De lo poquito o lo que conoces, ¿no? Hasta ahora, no tienes por qué tener la respuesta. Flavia Vanessa Villar. Doctora, bueno, lo que haría es sellar, podría sellar de repente, si es de manera temporal, con un material provisional Ujú. y, y si en caso el paciente todavía no se quiere realizar otro tipo de tratamiento, como una incrustación o algo, le Ujú. pondría un cemento, si no me equivoco. Ya, ya. Muy bien. Uy, se cayó la lista. Listo. A ver, los casos de restauraciones directas, ustedes ya lo han visto, ¿no? Ustedes ya han visto la extensión de la lesión cariosa, por eso restauraron ustedes en Clínica 1, ¿no? Y quizás había unas lesiones cariosas pues más amplias, ¿no? O de repente las piezas que ustedes han hecho endodoncia, ¿ya?
En este tipo de cavidades, como tú ves ahí, tienes buen tejido del esmalte. También tienes buen grosor de las paredes, Estacio. Me gusta la vista, ¿ya? Antiguamente teníamos restauraciones como estas, piezas como esta con endodoncia. ¿Y qué decían? ¿No? Pieza con endodoncia, de frente su poste y su corona. Si tú haces corona y desgastas, o sea, obviamente vas a tener que desgastar. Mira, vas a romper toda esta parte de aquí, otro color. Listo. Vamos a romper todo este esmalte, esta dentina, ¿no? De todo el contorno para que tú puedas hacer una corona. Y lo que estamos haciendo es desgastando o mutilando una pieza dentaria que, bueno, tiene una cavidad considerable de la endodoncia, pero no es tan desastroso. En estos casos, doctores, si alguno pensó restauración directa, no podrías hacer una restauración directa porque este espacio de aquí hasta aquí, ¿cómo se llama? ¿Quién se acuerda? Que está muy grande, pero una restauración directa es más chiquita. ¿Quién se acuerda de ese espacio? ¿Cómo se llama? A ver, que se acuerda me avisa. Más adelante lo vamos a decir. Este espacio es muy grande, por lo tanto, tu resina no va a soportar poderse unir a una cavidad tan grande, ¿ya? Alguien mencionó de un poste. Yo sé que ustedes han leído, han visto un poquito de postes quizás. En este caso no recomendarías un poste porque tienes una pared ancha por ambos lados, por todos los lados. A ver, Flavia Pérez, cuéntame. Doctora, ¿el espacio no es el ángulo cabo superficial? Ángulo cabo también, ángulo cabo cuando tú preparas, o también se llama istmo oclusal. ¿Ya? Estamos por ahí. Cuando tu istmo, la distancia es muy grande como esta, ya no va resina. Lo que va a ir es una restauración indirecta y es el tema que vamos a hablar. Muchos de ustedes han hecho endodoncia, ¿verdad? Ya, ¿tú te acuerdas de la apertura, cómo fue la destrucción? Ahora, pues acuérdate, llama a tus pacientitos para que tú puedas hacerle, si está oclusalmente estable o no está tan complicado, para que tú le puedas hacer una restauración indirecta. ¿Está bien? Entonces, te voy adelantando. Cuando tú tienes una pieza dentaria, tú tienes que ver esto de acá. ¿Qué es este tejido que estoy dibujando aquí? Que estoy delimitando. ¿Cómo se llama este tejido? Esmalte. Es el esmalte, doctores. Y ya hablaron con el doctor César en el esmalte. Es la mejor adhesión que podemos tener, ¿verdad? Entonces, no tengas miedo de hacer una restauración indirecta que no necesitas preparar tanto, porque este esmalte es el que te va a garantizar la mejor adhesión. La restauración indirecta viene como una pieza de lo que faltaba. ¿Quién escribió? Puede ser póster. Ya. Todos los que van a participar, por favor, hablando, que al momento de proyectar la pantalla y ver, no, de preferencia, o levantamos la mano o abrimos el micro, ¿ya? Entonces, ¿les queda claro esto? ¿Qué es lo que tú tienes que buscar en una pieza? Que tu esmalte, si tú tienes un esmalte grande, grueso, que da toda la vuelta o gran parte, no está cubriendo porque hay unas partes donde va a ser más delgadito o no va a estar, pero es un porcentaje muy pequeño, entonces te va a garantizar una buena adhesión. Una buena adhesión a la pieza dentaria con tu restauración indirecta, ¿ya? ¿Qué te puedo decir? Indicaciones de restauración indirecta en piezas con tratamiento de endodoncia, donde tenemos gran cantidad de tejido de esmalte y también de dentina, o la mayoría de las paredes están conservadas. Eso podemos sacar una conclusión de este video, ¿ya? Continuamos a ver.
Vamos a borrar esto. Cuéntame, Abdul. Doctora, una pregunta. Antes de colocar una restauración indirecta que usted dice, ¿se podría colocar una base cavitaria primero? En este caso, base cavitaria no necesitarías porque ya no tienes pulpa. Lo que tú podrías, colocar ahí sería un ionómero como para sellar, si deseas, la entradita de los conductos, o puedes colocar un ionómero de restauración, como Vitremer, un ejemplo. Podrías colocar resina también, ¿no? Sencillamente con el fin de que selle la entrada de los conductos, nada más, ¿no? Si deseas. Ah, ok, doctora. Listo. Entonces, tenemos este casito, te vuelvo a repetir, que es una restauración indirecta. Te pongo un ejemplo. Preparas esta pieza, acá de repente falta preparar un poquito o pulir algo, tomas impresión, mandas al laboratorio, el laboratorio te trae como, ¿verdad? Esta restauración, por eso es indirecta, y se completa con el diente como la pieza de rompecabezas que falta para que forme esto. ¿Y con qué fin lo trae? Bueno, pues para poder devolver tanto la función y la anatomía y esa estructura que antes era la pieza dentaria, ¿no es cierto? Para poderle devolver la forma, la función. Si tú tienes forma, tienes función. Si tienes función, tienes forma. Ambos van de la mano. Eso es una restauración indirecta, doctores, ¿ya? Vamos a hablar de los materiales, se hace en el laboratorio y otros detallitos más. Bueno, este es el tema de hoy, restauraciones indirectas adhesivas. Es una restauración indirecta porque está, vamos a restauración porque vamos a restaurar la pieza, le vamos a devolver la forma y función que tenía. Indirecta porque lo hacemos en el laboratorio, y adhesiva porque para unirla a la pieza dentaria vamos a utilizar pues cementos resinosos, ¿verdad? Vamos a usar cementos resinosos. Antiguamente se hacía restauraciones y se cementaba con ionómero, pero raros son los casos que vamos a usar eso. Bueno, al finalizar la sesión, que es parte de 2 teorías, vamos a aplicar los diferentes conceptos sobre restauraciones indirectas y los diferentes tipos, cuánto preparo, cómo preparo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de llegar aquí a esta restauración, tú tienes que conocer el por qué. ¿Para qué voy a restaurar, no? ¿Cuál es el fin? Bueno, vamos a empezar aquí de poquito a poquito. En estas restauraciones amplias donde has visto, ¿por qué no colocaría resina directa? ¿Por qué tu resina compuesta no podrías colocarla? A ver, Mireya Guardia. Bueno, en ese caso, pues al ser un diente posterior, yo creo que al ser tan grande también la cavidad, las formas oclusales mismas le gastarían la resina con el tiempo. Ya, ese es un punto. Hay una propiedad de la resina o hay una desventaja de tu resina compuesta que siempre tiene y siempre se habla, ¿no? Está la resina compuesta, viene la lamparita, ¿qué pasa internamente, químicamente, con sus moléculas, sus monómeros? A ver, acá quienes han levantado la mano. A ver, Abdul, a ver, cuéntame. Doctora, ¿puede ser porque se contrae al momento de la polimerización? Eso, Abdul, muy bien. ¿Ya? Nicole, ¿algo más que decir o era lo mismo? Adrián, Sí, era la misma, doctora. era lo mismo. Melissa, ¿también era lo mismo o algo más? Puede ser por la variación también que hay en los tejidos dentarios. Ya, también, no tengo mucha zona, mucha dentina donde adherirme. Ya sabemos que en dentina pues la adhesión no es tan excelente, ¿no? Pero lo principal aquí, doctores y doctoras, ¿por qué en esta cavidad yo no puedo colocar una restauración, directa? Porque es muy amplia. Mira cuánta resina va a entrar aquí. ¿Y qué pasa con la resina? Lo que mencionó Abdul, tiene un problema. ¿Cómo se llama ese problema, ese inconveniente? Esa limitación de mi resina compuesta
es la tensión de contracción de polimerización. ¿Te acuerdas? La contracción de polimerización. Uno es, dependiendo de la calidad de la resina, también cómo me voy a contraer y con qué fuerza me voy a contraer, que esa es la fuerza de contracción, ¿ya? Es la contracción de polimerización. ¿Cuánta resina voy a colocar ahí? Bueno, voy a colocar un montón, entonces se va a contraer muchísimo más. Por eso, claro, los que han respondido fracturas, claro, la contracción, exacto, como se contrae, y ahora imagínate con qué fuerza se contrae, por eso se va a separar de las paredes y empiezan a filtrar. ¿Ya? Entonces, en estas cavidades grandes la contracción va a ser mayor, entonces no voy a tener buenos resultados y esta es la razón por la cual no vas a poder colocar una resina compuesta. Y bueno, al tener una, ¿se acuerdan cuál es el coeficiente de variación térmica de los tejidos? Con sus propias palabras. El coeficiente de variación térmica. ¿Alguien se acuerda? El coeficiente de variación térmica quiere decir que una pieza dentaria, bueno, está en la boca, consumimos alimentos fríos y alimentos calientes, ¿verdad? Entonces, a cierta temperatura, el diente va a tener cierto movimiento, se va a contraer o se va a expandir. El material que yo ponga tiene que acompañar ese movimiento de expansión o se va de contracción. Si mi material es muy rígido y no acompaña eso, bueno, se fractura el diente o se sale el material, ¿ya? Entonces también la limitación al tener una cavidad tan grande que voy a colocar mucho material, aparte de la contracción de polimerización, es el coeficiente de variación. No es mucho material, no va a acompañar cuando el diente se expande o se contraiga, dependiendo de la temperatura que está sufriendo en ese momento. Ya, por favor, vuelvo a repetir, si quieres participar, abre tu micro para poderte anotar. Listo. Entonces, ¿qué vendría a ser una restauración indirecta? Con nuestras propias palabras. ¿Quién me da una definición, a ver, de lo que hemos conversado ahorita? A ver, Silvia Bejarano. Podría ser una excelente alternativa para piezas dentarias que presentan gran destrucción coronaria. Claro, muy bien. O no, una destrucción coronaria media, ¿no? Fiorella Romero. Olivia. Complementando, usted dijo indirecta porque también lo hace el laboratorio. Claro, indirecta es claro, como lo hace en laboratorio, es un material que ya viene polimerizado, ¿no es cierto? De laboratorio, ya está ya polimerizado. Puede ser también porque hay, bueno, aparte que es ¿Compromete los rebordes vaginales? Claro, obviamente al tener gran destrucción, pero en el dibujo anterior, en la primera imagen donde está el endodoncia, hemos visto que, bueno, los rebordes de repente están ligeramente mutilados, pero ahí está la pared proximal, ¿no? Flavia. Doctora, también podría ser por que es buena para la contracción de la polimerización. Al ser un material que se hace en el laboratorio, tiene otro proceso. Ya, bien, ese material tiene mayor carga, y al tener mayor carga, ¿tengo mayor contracción o menor contracción? Menor. Menor contracción, ¿no? Acuérdate, este de acá puedes hacerlo de cerámica, que es otro tema, pero también hay un material que se llama cerómero, que es bastante parecido a la resina. ¿Y qué pasa con este cerómero? Tiene mayor carga. Acuérdate, un cuadrado
píntalo de amarillo y unas bolitas plomas. Lo amarillo es la parte orgánica, ¿no es cierto? El UDMA, todo, esas resinas, eso. Y los puntitos negros que serían la carga, el sílice, el vidrio, ¿no es cierto? Eso, entonces si yo tengo poquita carga, poquitas bolitas negritas o grises, todo lo amarillo se va a contraer porque es un plástico al calor. Pero si tengo varias piedritas alrededor de sílice de vidrio, la contracción va a ser menor, ¿ya? Entonces, cuando uno hace que este tipo de materiales, la polimerización, la contracción es muchísimo menor y es un poquito más resistente que una resina. Es un material que se inserta, que ya está polimerizado, que por eso ya viene del laboratorio. Bueno, y todo lo que nosotros mencionamos, ¿no? Anteriormente, ¿ya? Entonces, ¿qué vendría a ser una restauración indirecta? Es un material que ya viene polimerizado de laboratorio, lo vamos a usar en restauraciones amplias, ¿verdad? Porque si colocamos una resina directa, tenemos la dificultad o la limitación de la contracción de polimerización y el coeficiente de expansión térmica, que si bien las desventajas, utilizamos una restauración directa. Y tener este material nos permite devolver la forma y función del que ha perdido la pieza dentaria, ¿no? Ya sea por lesión o por una fractura. Entonces, esta es una parte importante. Tenemos piezas destruidas, ya sea por lesión cariosa, sea por fractura, sea por desgaste. ¿Y para qué queremos devolverle la forma, la función, o no? O la formita que tenía antes, sus surquitos y todo esto. Tú tienes que acordarte que la pieza dentaria tiene una integración física, ya es uno solo, que ha perdido, ¿no es cierto? Antes de que venga la lesión o la fractura, tenía una integración física que le permite responder ante las fuerzas masticatorias, ante las cúspides se flexan, se doblan, se abren, se cierran, que les permite responder a ese tipo de movimientos. Entonces, si tengo un desgaste, esta nueva estructura tiene que estar íntimamente unida a mi pieza dentaria. ¿Para qué va a estar íntimamente unida? Pues para que se forme como un solo bloque, un solo bloque que me permite tener mejores funciones mecánicas, tanto para el diente, porque no se va a fracturar, y tanto para la restauración, que no se va a salir y no se va a fracturar, ¿ya? Por eso es importante que tú sepas elegir el material, que tú sepas preparar, que tú sepas diagnosticar. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Devolverle esta integración física a tu pieza dentaria. Y lo nuevo que tú pongas esté íntimamente unido y vuelva a reforzar esto, ¿no? Se forme uno solo, tu restauración y tu diente, y ambos se van a proteger mecánicamente. Ya, ese es el objetivo. ¿Qué es una integración física? Bueno, es una unidad mecánico-funcional, mecánica y funcional. Se recrean las características de un diente sano, ¿no? Más o menos se devuelve a lo más que se pueda a la resistencia, como si fuera una pieza, un diente original, ¿no? Al inicio, antes de la restauración. Y tú vas a encontrar esta palabrita biomecánica. ¿Qué es la palabrita esta biomecánica? Bueno, viene a ser el estudio de la biología de la pieza dentaria desde su punto funcional y mecánico, ¿ya? Desde su función, y la parte mecánica es cómo responde a las fuerzas a la cual esta pieza está siendo, pues, constantemente en función, ¿no? Las fuerzas verticales, horizontales, al momento de masticar, al momento de hablar, ¿ya? Entonces han estudiado desde el punto de vista funcional y mecánico. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un desgaste o tengo una cavidad. Al tener un desgaste por una lesión o al tener una cavidad
por haber hecho la apertura de una endodoncia, ya se cambió la estructura de la pieza dentaria. Yo voy a tener unos cambios de la estructura. ¿No es cierto? Entonces se va a generar una tensión y compresión, ¿ya? Por las fuerzas masticatorias, ¿no es cierto? Igual, tengo una lesión cariosa, sigue destruyendo la estructura de la pieza dentaria, esa pieza sigue en función, hay una tensión, comprensión, y luego, por lo tanto, si sigue esta tensión y comprensión por mucho tiempo, va a haber una alteración biomecánica. Esta lesión cariosa, al ser extensa, lo va a alterar biomecánicamente, lo va a alterar en su función y en la parte mecánica de mi pieza dentaria. Todo esto de aquí abarca lo que es la pieza dentaria. ¿Cuál es tu objetivo? Bueno, pues que al tener esta pieza dentaria en tensión y comprensión no se fracture, no se rompa, mantenga su integridad y poderle devolver tanto la función como sus propiedades mecánicas. Bueno, viene una fuerza, ¿verdad? Ya sea en una pieza que uno tiene una apertura de una endodoncia o de repente pues una restauración, ¿no? En ambos casos que tú ves en la imagen, si tú haces una restauración directa, ya habíamos hablado, ¿no? La cavidad es muy grande, tienes esta piecita, viene aquí, viene la fuerza, ¿verdad? La fuerza viene, cae en el medio, acuérdate de esto. ¿Y qué va a pasar? Los dientes, las cúspides se flexan, doctores, se separan del centro. Entonces sigue viniendo, tú tienes una clase 2 muy amplia, ¿no? Y le has puesto la resina, pero directa, pero era muy amplia, entonces la pobre resina pues ya se contrajo, sigue viniendo la fuerza oclusal aquí, como al tener mucha resina, esa cantidad de resina no acompaña, ¿te acuerdas? No acompaña el coeficiente de expansión térmica, no acompaña la flexión de las cúspides que se separan de su centro, y lo que va a pasar es que se va a fracturar la pieza dentaria o se va a fracturar tu restauración que está aquí en el medio. Lo mismo en este tipo de cavidades también, tú llenas todo esto de resina, bueno, es mucha resina. Y volvemos a repetir ¿cómo se llama? La contracción de polimerización, el coeficiente de expansión, y estas cúspides, bueno, se van a flexar y se pueden quebrar por algún ladito o se va a quebrar tu restauración, ¿ya? Entonces acá hay una alteración biomecánica porque han perdido su estructura y es muy grande, ¿no es cierto? Listo. A ver, ¿qué más tenemos que comprender? La fuerza de masticación, ¿ya? La fuerza de masticación, la fuerza masticatoria no es igual que en todas las piezas dentarias. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta al momento que tú hagas tu diseño de tu indirecta, ¿no? Tú dirás, yo tengo una molar medianamente destruida, ya la fuerza masticatoria es de 400, 800 newton, ya sí, si lo hago de esta manera me va a durar. No, tengo mucha destrucción y tengo una pared 800, no me va a aguantar. Bueno, eso es importante, doctores, conocer la fuerza masticatoria. Variando de anteriores a posteriores, obviamente las piezas posteriores a estar más cerca de los músculos potentes, de los músculos masticadores, la fuerza es muchísimo más, como ves en incisivos de 90 a 160, caninos de 130 hasta 330, premolares ya va subiendo de 220 a 450, y molares pues de 400 a 800. Entonces, grábate esta fuerza y ¿qué más tienes que evaluar? ¿Cuánto tejido tienes para que tú puedas diseñar tu restauración indirecta porque tú lo vas a hacer? Dime, Flavia. Doctora, una consulta. Si, por ejemplo, del técnico ya nos llega la incrustación o el cerómeno
y lo ponemos ya, lo probamos en el paciente y hacemos que fija la fuerza masticatoria y todo ello. Y nosotros ponemos el papel articular y como que, no sé, supongamos que no encaja su mordida. Nosotros mismos los podríamos desgastar o lo tenemos que llevar al técnico a que lo haga otra vez, porque No, ustedes mismas lo desgastan y después de que desgaste cualquier material, ya sea para indirecta o para fija, vuelve a calibrar. Y si conserva las medidas que te dice que a esta medida mínima no se va a fracturar, pues, y si queda bien, lo cementa. Si te queda muy delgadito, pues, o algo falló, ¿no? Tienes que volver de repente a preparar o a retallar si fuera fija y volver a hacer otra vez, ¿ya? Porque tú puedes desgastar el material, pero luego te va a quedar muy delgado, ¿no? Y ese delgado en cualquier momento, si tú lo cementas así, se va a fracturar. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con las molares y con las premolares, ¿no? Mucho ojo con la fuerza masticatoria. ¿Qué otra cosa tienes que evaluar tú al momento que hagas tu restauración indirecta? El biotipo, doctor. ¿Te acuerdas del biotipo? ¿Cuántos biotipos tenemos? Ahora que has llenado historia clínica. A ver, Choso, Nayeli. Ya. ¿Y por qué será importante, Alexandra Calle, por qué será importante ver si es dólico, braqui, mesofacial? Sencillamente anotamos para el check en la... También va a ser para ver la forma del diente, doctora, que vamos a elegir tal vez. No, porque es importante conocer el biotipo facial, doctora Alexandra La Cruz. ¿Qué me quiere decir el biotipo facial? A ver, doctor Q. Doctora, ¿es para saber cómo se va a hacer la anatomía del diente? Ya, parecido a tu compañera. Bueno, sí, ¿no? Si nos dicen que la forma del diente, la forma de la cara, lo inviertes. También, pero no es tan importante. A ver, Abdul. ¿Quién levantó la mano? Ah, Nayeli Choso, ¿otra vez? Nayeli. Sí, doctora, también puede ser porque es por la fuerza masticatoria. Ya, ¿qué me dice Abdul? Doctora, ¿puede ser porque varía la forma de arco también? Varía la forma de arco. ¿Qué nos quiere decir este biotipo, doctores? Es la forma de nuestros huesos y la potencia de nuestros músculos. ¿Ya? Eso nos quiere decir el biotipo. ¿Qué quiere decir? Que yo, como yo tengo una cara cuadradita, quiere decir pues que mis maceteros son potentes, ¿no? Tienen mucha fuerza, van a ejercer mucha presión. Si yo tengo una cara delgada, quiere decir que mi macetero, bueno, obviamente vas a palpar también, pero generalmente los pacientes de cara delgadita, el biotipo de cara delgada, pues el músculo no se tensa tanto, ¿ya? Los que somos de cara cuadradita, nuestro músculo para tenso, para haciendo ejercicio, por eso es que se nos llenan más los cachetitos y hacemos nuestra cara cuadrada. ¿Qué te quiere decir? Que ejerce mayor fuerza de masticación, doctora. Eso es lo que quiere decir. Por eso es importante anotar el biotipo. Por eso está el biotipo en la historia y bueno, pues también de referencia para lo inviertes el rostro del paciente y sacas la forma del diente, ¿no? Pero entre la forma del diente y ver mi fuerza masticatoria, lo más importante es ver qué fuerza masticatoria están recibiendo esas piezas dentarias de mi paciente de cara larga o de cara cuadrada o de cara intermedia. Eso es importante en el biotipo. A ver, por ejemplo, aquí hay un cuadrito donde ven, ¿no?, la fuerza masticatoria de los diferentes biotipos, donde tienen como conclusión que la cara corta, o sea, la cara cuadradita, o sea, el braqui es el más alto en la foco, si comparamos con fuerza masticatoria de 680, ¿no? O un rostro de biotipo meso, tienes 454 newtons, ¿no? Y, perdón, el
dólico, el dólico, de cara larga, ¿no? El dólico 450 y de una cara meso 593, ¿no? No es necesario que te aprendas los números, es sencillamente para que tú encuentres sí hay una diferencia de fuerza masticatoria en los diferentes biotipos que tenemos. Cara cuadradita, braqui, dólico, cara larga, y meso, cara mediana, ¿no? Promedio, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, si hay una alteración, si hay una diferencia. Entonces, es importante anotar eso en la historia. Si tienes un paciente, te vuelvo a repetir, braqui, es una molar, encima el músculo está muy desarrollado, pues, ¿no? Ha desgastado la pieza dentaria, y de repente tú quieres hacer una restauración que abarque el centro más una pared, de repente lo va a quebrar, lo va a romper, vas a necesitar cubrir todas las paredes. Por eso es importante evaluar, doctor. ¿Ya, doctores? Es importante evaluar. En cuanto al género y a la edad, también hay una diferencia. ¿Qué te quiere decir? En esta línea de aquí, en esta línea vertical, ¿verdad? Nos quiere decir la fuerza masticatoria en esta línea vertical. Perdón, en esta línea horizontal nos quiere decir los años del paciente. La línea continua nos habla de las mujeres, cuál es su fuerza en relación a la edad, y la línea punteadita nos dice de los hombres. A ver, ¿quién se atreve a interpretar este cuadrito? Por eso en historia también tú tienes género, ¿no? Y anotas edad. A ver, Fiorella, Corilla. Justo quería decirle para arriesgarme. Bueno, según el gráfico, Sí, en mayor edad los hombres tienen mayor fuerza. Por ejemplo, dice 60 o creo que como que 50 para 60 y la línea del diagrama está más para las fuerzas que están en newtons. Claramente los hombres tienen más que las mujeres en fuerza respiratoria. Ya, bueno, ahí está María José Bardales. Sí, doctora, parece que a partir de los 60 como que hay más fuerza masticatoria, porque va en un rango de 0.65. Ya, ¿qué nos quiere decir aquí? Que si hablamos de las mujeres, digamos, empieza a la edad de los 15, 18, 20, 30, ¿no? Casi 30, una fuerza masticatoria elevada, pero no tanto como de los hombres, ¿no es cierto? Y luego con el tiempo, con los años, baja, y bueno, pues no hay baja, no tan considerable, pero baja. En los hombres se eleva bastante a cierta edad, ¿no? De repente los estudios, como todo, ¿no? Ejercemos más fuerza, el trabajo, igual baja un poquito, 30, 40 años, y luego vuelve a subir, 50, bueno, ya se queda sin trabajo, la jubilación, los hijos, los nietos, todos los problemas de la vida, y luego recién baja. Yo no sé si ustedes cuando tengan oportunidad de ver a pacientes con desgaste, que es como si le hubieran pasado, ponte a observar cuántas mujeres y ese problema. Ya. ¿Verdad que mujeres? Poquísimas. Una, dos habré visto en mi vida. Pero los hombres, a los que la mayoría, ¿no? Entonces, eso te quiere decir esta fuerza. Ejercen una fuerza masticatoria mayor y de repente una alteración que también provoca este desgaste, esta sobreestimulación de los músculos ante una respuesta neuronal, ¿verdad? Y empieza a hacer ese desgaste. El paciente se come los dientes, lo desgasta. Es tanta fuerza que diente con diente lo desgasta. Entonces, a partir de ahora vas a observar y vas a comprender mejor este cuadrito, ¿no? ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres ves con este desgaste? ¿Ya? Yo la verdad que veo más hombres que
que mujeres, ¿no? Y como podemos ver aquí, la fuerza que ejerce más, pues son los hombres, ¿verdad? Por eso es importante la edad y género anotar en la historia. ¿Qué quiere decir? Que si tienes una paciente, una dama, independientemente del año, pues no va a ejercer mucha fuerza y puedes diseñar, ¿no? De acuerdo a esto, si tienes un varón y tiene mucho desgaste, tu diseño va a variar, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, si hablamos, bueno, de los hábitos del paciente, ¿no? Si suele, pues, eh, tener de repente lapicero o clavos en la boca, ¿no? ¿Qué hábitos tiene? También tenemos que anotar, van a ser los factores. También tenemos el antagonista, ¿no? Tú vas a colocar una indirecta, tu antagonista, ¿qué es? Una pieza natural. Fíjate qué material vas a colocar para que no desgaste tu pieza natural. Es una resina, ya, resina arriba y cerómero abajo, queda. Quieres colocar una incrustación del circonio. El circonio es muy durito y tengo una pieza natural arriba, lo puedes desgastar, lo puedo colocar, sí, pero me tengo que asegurar en los puntos de oclusión, que encajen bien para que no lo desgasten. Entonces, ese es el antagonista. Es una prótesis removible, ya, pues es un acrílico, pondré una resina, ¿no? No voy a poner una cerámica que es muy dura porque lo va a desgastar muy rápido, ¿ya? Entonces, eso es importante, ver qué cosa tengo, prótesis, tengo diente, tengo resina, qué material tengo y tengo que, bueno, evaluar, ¿no? Qué material necesita el paciente, pero también evalúo con mi antagonista, sea superior o inferior, ¿ya? Esos son los factores que tienes que evaluar. En cuanto a la fuerza masticatoria, bueno, hicieron un estudio, de aquí en el elemento finito, colocaron la pieza, anotaron la fuerza que resiste, ¿verdad? Tenemos acá una molar, perdón, y el puntito rojo es la fuerza masticatoria. ¿Qué nos quiere decir acá? ¿Cuánta tensión es un diente sano? ¿Cuánta tensión recibe mi diente cuando viene esta fuerza masticatoria? ¿Dónde está la mayor tensión? En los surcos. En los surcos, doctores. Por eso, cuando estabas en clínica 1 y mirabas una rayita negrita en tu surco principal y querían hacer como sea tu clase 1 para que completes tu récord y venía la doctora Luz Cargosa y te decía no y de luego me volteaba y decías lo que me querías decir, es este motivo, doctora. Por esto, porque la mayor tensión está en este surco. ¿Para qué la vas a abrir de manera innecesaria? Porque tu resina no va a soportar. Se va a salir. Déjale que el diente esté ahí, ¿no? Colócale flúor, como te decía. Colócale flúor. Va a quedar como una cicatriz pintado. Controlarás con tus radiografías y cuando esté y ya valga la pena abrir, lo abrirás, pues porque ya está en dentina, bueno, entre media superficial, casi media profunda, ahí abre una cavidad. Pero cuando tiene una rayita, no, ¿para qué lo vas a abrir? Esta es la respuesta de que cada vez que te decía no, no pasa, esto es, doctor. La tensión es en el surco. ¿Qué más te dice aquí? Viene la tensión. ¿Y qué pasa con esto? Estas cúspides se flexan, se abren, se separan del centro. ¿Y qué más te quiere decir? Que este surquito de aquí, este tejido que está en el medio, funciona como un elástico para que estas cúspides, cuando se separen, no se rompan. Es ahí la razón por lo cual no puedes, todo lo negrito no lo puedes sacar, pues, ¿no? Un surquito justo está en el surco y no es una lesión, pues solamente está en esmalte, remineralízalo y contrólalo, ¿no? Cuando devuelvas una restauración indirecta va a pasar lo mismo. La tensión va a estar aquí. Entonces, por eso el material tiene un determinado grosor, si no se va a fracturar. Este material tiene que acompañar la flexión de las cúspides también, porque eso es lo que va a pasar. Tú tengas o no tengas diente o tengas estructura, igual va a venir una fuerza y lo que quede de cúspide, bueno, pues se va a flexar, ¿no? ¿Está bien?
Lo mismo acá, aquí está en el surco, miren, todo el surco principal, ahí está la tensión. ¿Ya? Entonces recuerda esto de aquí, está la tensión y recuérdate esto, flexión cuspidia o deflexión cuspidia, ¿no? Algunos vas a encontrar nombre de reflexión, flexión o deflexión cuspidia, todos es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que las cúspides se abren de su centro en el momento de la masticación, no mucho, pero sí se abren y regresan a su posición. Eso es lo que pasa en nuestras piezas dentarias, dicen de promedio de 2.7 micrómetros, ¿no? No es tanto, pero sí existe esta flexión cuspidia. Acuérdate de esto cuando hagas tu restauración indirecta. Bueno, hicieron este estudio de aquí, donde compararon, ¿no? Cuando hay una pérdida de una clase 2, de una M o D, y luego de una mesial y una distal, ¿no? Que todavía está protegida acá. No bueno, están separadas estas cavidades por el tejido, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vemos acá? M ocluso mesial, no, más o menos es la flexión es de 5.0. Una M o D, mira cuánto es, 179. ¿Cuánto te dije que era? La flexión, un promedio, 2.7. ¿Cuánto es una MOD? 179, doctor. Por eso había algunos casos donde también te decía, no rompas, está tu restauración por un ladito, ya, tu clase 2, no lo rompas. ¿Para qué vas a romper esa cresta marginal cuando todavía puedes salvarla de otra manera? Mira, ¿cuánto se va a flexar de 2.7, que es lo normal, que está aquí? ¿Cuánto es cuando haces una cavidad MOD? Es bastante, ¿no? Y cuando tienes pues estos como los slot, que hay un tejido, bueno, 5.4, un poquito casi del doble, ¿no? De lo normal. Ya, es por eso que había casos donde decías, no, mi clase 2 lo querías hacer como 6, te decía no, por esto, doctor, por esto, doctora, ¿ya? Tratemos de conservar las piezas dentarias lo mejor que podamos. Ustedes siguen haciendo restauraciones directas, y van a seguir haciendo durante todo el periodo que van a estar en la clínica, así es que por favor, fíjate dónde abres para tu clase 1 y si es necesario romper una cresta marginal o hacer una MOD o romper sobre todo una cresta marginal. Ya existe esta flexión cuspidia o reflexión cuspidia. Acá hay piezas dentarias, un porcentaje de lo que en la función, ¿no? De cada dientecito, mencionan de que una pieza dentaria sana cumple su función al 100%. Si tú le haces una cavidad clase 1, por más que le pongas la resina, ya su función ha disminuido, ¿no? Va a responder en un 80%, una clase 2 responde en un 56%, una MOD va a responder en un 37%, ¿no? Cada pared que tú rompas, le estás quitando 20% a tu pieza dentaria. Acuérdate de esto. Acá es más o menos en cuánto soportarían estas cavidades en Newton. A pesar de haber perdido función, sí van a soportar indirectas. La estructura dentaria sí va a ¿no? De 700, la fuerza masticatoria normal creo. Pero ojo, siempre y cuando tengas una buena estructura, un buen soporte de esmalte en todo el contorno. ¿Ya? El esmalte es el que te va a ayudar bastante bien. Conforme vamos, se va quebrando la pieza, se va perdiendo estructura, hay mayor riesgo de fractura. Si tú pones una resina, entonces trataríamos de devolver, ¿qué cosa? Esa unidad físico-mecánica, ¿no es cierto? Esa unidad físico-mecánica para devolverle la función y la forma. Entonces, de todo lo que hemos hablado, ¿cuál vendrían a ser las ventajas? ¿Verdad?
¿por qué usaríamos, pues, de todo lo que hemos conversado, esta parte básica? ¿Cuál sería la ventaja? ¿Quién se anima? Las ventajas ¿por qué uso una restauración indirecta? Y no coloco en este caso, como ves ahí, quiero ser muy conservadora, le coloco resinita, no, pues, no, ya de una vez, mira, está roto, tiene endodoncia, mira, su cresta marginal está mutilada casi la mitad en su altura. Bueno, la otra que va a soportar, pues, ¿no? La otra cresta que está ahí medio intacta. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de hacer tu restauración indirecta que no te permita? Es algo intermedio entre tu resina directa y no hago mi corona. ¿Cuáles serían las ventajas, doctor? Pues no puedo ver acá ahora sí. A ver, Flavia. Flavia. Me facilitaría la reconstrucción anatómica, ya que como ya vienen hechas de un técnico, habría correcta relación con el diente adyacente también. Muy bien. María José Bardales. Y aparte de proteger y estabilizar la estructura dental, también va a haber un control de contracción de la polinización y también va a mejorar las propiedades físicas, también facilitando un correcto modelado y el contorneado del diente. Villar estaba en la lista. Algo más menciona, algo más tienes que no pueden todos pensar lo mismo. Hay algo siempre que agregar. Villar, que bajaste la mano. Vamos, hija. Ahí no escuché nada. Sí, que la idea que tenía era la misma de Majo, por eso bajé mi mano. Hay algo siempre, nunca podemos pensar igual, con nuestras propias palabras decimos. Chozo, Salazar y cierro con Silva. La ventaja podría ser, en este caso, conservaríamos. Nayeli, no te escucho bien. Si puedes pegarte un poquito más el audio. Sí, ¿ahora me escuchas? Sí. Estaba diciendo que una de las ventajas podría ser conservar más los tejidos adyacentes. Esto quiere decir, por ejemplo, en esa imagen, en vez de hacer un tratamiento más invasivo que puede ser el póster, podríamos hacer una restauración indirecta y así conservaríamos la anatomía o las piezas dentarias que estén ahí en comparación de hacer unas coronas o un póster. Muy bien, Salazar. Iba a decir algo parecido, pero puedo añadir que, según lo que hemos estado viendo, es un tratamiento más breve, es un tratamiento que puede ser un poco más sencillo a comparación de los demás y que ayuda también, que no está está alejado más que todo de los márgenes periodontales, entonces de alguna u otra manera ayuda y menos invasivo. Y Silva. Aarón Silva. Bueno, creo que sigue ahí en... Bueno, sí, lo que han mencionado los compañeros, sus compañeros está bastante bien. Viene la ventaja, ¿no? Lo que dice aquí, protege y estabiliza la estructura dental, ¿no? Te va a proteger tu tejido dentario. Vas a hacer un desgaste innecesario, doctor. Mira cuánto esmalte tan bonito, grueso está aquí. Mira esta cresta marginal, está intacta. No necesitas prepararla como para una corona, bajarla, ¿verdad? A lo mucho quizás un bisel y listo, no es una premolar. Mira cuánta pared, el grosor de esta pared, tanto vestibular como palatina, el grosor, mira, de esta pared proximal, ¿no? Entonces, tú no necesitas hacer un mayor desgaste aquí. ¿Ya? Sencillamente una pequeña preparación, han llenado aquí de material, por lo tanto, este esmalte queda más abajo, el material está un poquito más hacia oclusal, y lo que han hecho aquí es sencillamente un bisel, otro bisel por toda la cara vestibular, y viene como un sombrerito
para poderle devolver la forma a esta pieza dentaria. ¿Ya? Entonces la ventaja es eso, protegen y estabiliza. En todas las imágenes que tú has visto hay un detalle, que se trabaja con aislamiento, ¿no? Se trabaja completamente con aislamiento, o sea, no hay tanta destrucción, te permite trabajar. Tú tienes que trabajar con aislamiento, tanto la preparación y la cementación. Si no aíslas, no trabajas, doctor, doctora. Nos permite conservar, por lo tanto, mayor cantidad de tejido, ¿no? Si los comparamos con una corona, que es el recubrimiento total, ¿no? Una corona, pues, una corona aquí sería tallar, ¿no? Preparar, bajar todo esto, bajarlo, ¿no? Romper, disminuir, eliminar el esmalte. ¿Y qué más? También voy a eliminar en ancho, ¿no? Voy a eliminar, bajar, disminuir un poquito de mi dentina porque tiene que entrar, si es corona metal cerámica, tiene que entrar el metal y tiene que entrar la cerámica. ¿Cuánto tejido desgastas? La ventaja es esto. Al momento de conservar y proteger, al conservar los tejidos, los proteges y le das estabilidad a la estructura dentaria, ¿ya? Esta cresta marginal, ¿qué es lo que va a impedir esta cresta marginal si la mantengo conservada? ¿Quién se acuerda? A ver, Aarón. Doctora, ¿el diente tiene mayor resistencia a una fractura? Ya, claro, ¿no? Esa resistencia, ¿te acuerdas? Aquí viene la fuerza oclusal y luego para aquí lo poquito que queda, lo que quedaba de cresta, este poquito y este poquito se van a abrir. ¿Cómo se llama? Que se separan las crestas, ¿cómo se llama? Las crestas o las cúspides. Flexión cuspidia, ¿no? Flexión, reflexión o deflexión cuspidia, ¿no es cierto? Lo mismo, si no estuviera esta cresta, cuando tú pongas tu resina, tu restauración indirecta, ya sea de resina, cerómero o cerámica, igualito va a venir la fuerza aquí al centro. Y este poquito se va a flexar, se va a querer separar. ¿Quién va a impedir que se separe tanto? Esta cresta marginal. Esta es la que impide. ¿Ya? Muy bien, continuamos en cuanto a las ventajas, perdón. Bueno, y al ser una restauración indirecta, vamos a evitar la colocación de un poste, ¿no? Acá no necesariamente tendría que ir un poste, ¿no? Si es mi única pieza dentaria que esté en estas condiciones, mi antagonista está bien, pues no tengo necesidad de colocar un poste. Les voy adelantando un poquito, el poste sí es bueno, sí, nos ayuda, sí, pero de todas maneras la pieza sufre un desgaste en la parte interna, ¿ya? Y en los premolares, como es un conducto un poquito delgado y a veces se puede crear fisuras o fracturas en las premolares. Entonces tenemos que evaluar bien esa parte. Seguimos con las ventajas. Se establece unos márgenes nítidos, ¿verdad? Lo que mencionaba, conservar los tejidos periodontales. Al tener una restauración indirecta, tu preparación es siempre yuxta, sobre la encía. En una corona, no queremos que se note la diferencia entre corona y lo que queda de diente, siempre se hace yuxta o ligeramente infra hasta 0,5, ¿no? Al ras de la encía o 5. Al hacer tu restauración indirecta, son supradoctores, arriba de la encía. Al estar alejados del tejido periodontal, el paciente se puede higienizar mejor, el tejido se va a conservar mejor, no va a haber tanta inflamación. ¿Ya? Esa es una de las ventajas. Como mencionaron, un tratamiento bastante sencillo, breve, y bueno, a comparación de una corona, digamos que podría ser económico, ¿no? Sencillo, viene el paciente, tú preparas, tomas impresión, a la siguiente cita, bueno, mandas la impresión al laboratorio y te trae así como un rompecabezas, ¿no? Y lo cementas.
Obviamente ha habido citas anteriores para que tú veas pues la historia, has tomado tu modelo como en cualquier tratamiento, tu modelo inicial, has evaluado cómo va a ser tu preparación, viene la cita, tú decides mi preparación va a ser así, voy a conservar este margen, aquí voy a hacer un bisel, acá un ligero bisel, tomas impresión, a la otra cita cementas y se acabó, a comparación de una corona que podría tener un poquito de pasos un poco más, ¿no? Facilitan, bueno, la reconstrucción de la anatomía, ¿no? Y la relación correcta tanto de los contactos con las piezas vecinas. Al tener un modelo y mandarlo al laboratorio, pues es más fácil de trabajar y devolver tanto el punto de contacto proximal como los puntos de contacto oclusales con el antagonista, ¿no? Para tener mejor estabilidad oclusal, ¿ya? ¿Cuáles vendrían a ser las limitaciones, digamos, no? Sí vamos a encontrar limitaciones, sí, pero son cosas que nosotros podemos lidiar. Por ejemplo, va a haber zonas, como en este caso de aquí, donde se ha perdido a veces el esmalte, ¿no? Queda muy delgadito, ¿ya? Pero el resto está bastante conservado, ¿no? Puede ser la ausencia del esmalte en el borde cabo superficial, dientes, bueno, obviamente en dientes que tienen cavidades conservadas, va a ser para una directa, ¿no es cierto? Si tengo pacientes con hábitos parafuncionales, esos pacientes que desgastan, sí puedes hacer indirectas, pero tienes que hacer un estudio un poquito previo. ¿Qué quiere decir? Tomas impresión, montas en el articulador, le devuelves la dimensión vertical que ha perdido, haces unos provisionales, estabilizas oclusión, mandas a terapia para que el músculo no siga contrayendo. Una vez que ha mejorado el paciente, quitas los provisionales y los colocas los definitivos, las indirectas, ¿no? Entonces esa es la limitación en el tiempo, bueno, y el conocimiento, ¿no? Y si tengo cavidades subgingivales, bueno, ¿qué tendría que hacer? Ganancia de corona clínica, ganancia de espacio biológico, tendría que hacer una cirugía, y dependiendo de la altura que me quede, tengo que hacer una elevación de margen, que vamos a hablar, acuérdate de eso, elevación de margen. Serían las limitaciones que me van a tomar un poco más de tiempo para tener el resultado que yo necesito. Indicaciones en caries, bueno, cavidades muy amplias, cuando hay fractura de una cúspide o una pared está muy delgadita, miden menos de 1 milímetro o de espesor, hay defectos estructurales de la pieza dentaria, pérdida extensa de tejido, ¿verdad? Esas vendrían a ser las indicaciones, ¿no? Pérdida de dimensión vertical es un pacientito que ha tenido desgaste en todo, bueno, se hace el encerado de acuerdo a estudios previos. Y el tratamiento que te mencioné, hacer un provisional y acá, ¿no? Corrección de repente hay una pieza, ¿no? Hay muchas piezas que están extruidas, entonces lo cortas a nivel de la cara oclusal, del plano oclusal, y desgastas 1 o 2 milímetros más, dependiendo del material que vas a usar, y ahí colocas tu restauración indirecta, que sería aquí, como en la cera, ¿no? Imaginemos que esta pieza está extruida, retiro el exceso de tejido de acuerdo a la altura del plano oclusal, me va a quedar irregular, me va a quedar así, ¿no? Más o menos como esto, voy a ver quizás dentina o esmalte, no lo puedo dejar así, ¿no es cierto? Entonces desgasto un poquito más para que entre el material ahí, el espesor del material que voy a colocar. Entonces, indicaciones, pérdida de dimensión vertical, corrección de la posición en piezas que están extruidas. Lo que tú tienes que considerar cuando tú vas a preparar o tienes que anotar, ¿no? Tener en cuenta cada vez que vas a hacer una restauración es cuántos rebordes o cúspides se han perdido. Mira, acá se ha perdido esta cresta marginal, esta cúspide está un poquito socavada, esta pared se ha perdido. ¿Cuántas se han perdido? ¿Para qué? Para que tú diseñes tu restauración indirecta, ¿ya? Eso es lo que tienes que tener en cuenta.
Ya, ¿qué más? Tengo esta pared íntegra, sí, pero tiene un socavado, ¿no? Tiene un, como si hubiera venido una pala y se hubiera llevado un poco de esta pared, ¿no? Acá arriba está íntegro, pero acá hay un socavado. Tienes que medir ahí cuánto es el grosor de esa pared. ¿Qué más tienes que considerar? Ay, perdón. ¿Qué más tienes que considerar? El esmalte, ¿no es cierto? Tu cantidad y calidad de esmalte. ¿Cuánto esmalte hay? ¿A qué altura está? Aquí está bastante cerca de la encía, ¿no? Acá está bastante supra, acá también está bastante supra, ¿no es cierto? Eso es lo que tú tienes que considerar, ¿ya? Las paredes, ya tengo mi pared, pero está socavada o no está socavada, tengo que medir, calibrarlo. Luego, ¿qué más? El margen del esmalte, tienes que calibrar. Por lo tanto, en tu equipo de examen, cada vez que vayas a clínica y preguntes, doctor, doctora, esta pieza dentaria es para una indirecta, que te van a decir, aísla, como ves ahí, tiene una endodoncia, le hice el semestre pasado, listo. No sabemos cómo está la pared. Aísla, no necesitas colocar anestesia porque es una pieza con endodoncia. Aísla, quita todo tu material hasta que encuentres la gutapercha, que la gutapercha esté en la entrada de los conductos y luego calibra. Calibra cada pared, anota en una hojita. ¿Qué cosa voy a calibrar? Aquí tercio cervical, tercio medio y lo que me quede del tercio cruzal. ¿De esta pared? No, doctor, de esta pared, de todas las paredes que te permita calibrar. ¿Con qué vas a hacerlo? Con tu calibrador de metal. Tienes que calibrar. Si tú no mides, ¿cómo sabemos si esa pared me sirve o no me sirve para continuar con mi tratamiento de restauración, ¿no? Tú, te vuelvo a repetir, de repente está íntegro, pero tiene un socavado adentro, ¿no? Y tú no lo estás viendo. ¿Cómo saber? Por eso tienes que calibrar, tienes que llevar tu calibrador. ¿Ya? Algunas variables que podemos tener, por ejemplo, es un poquito como que reforzando la idea, cantidad y calidad de remanente. La cantidad y cómo está ese remanente en calidad, ¿no? Tanto de cada pared, del esmalte, de la dentina. La ubicación de la pieza dentaria, ¿qué cosa es? ¿Es una molar? ¿Es una premolar? ¿Qué fuerzas recibe? Oclusales, axiales, ¿verdad? Está en una zona estética. Bueno, te comento que las restauraciones indirectas, adhesivas, se hace de premolar a molar, pero hay pacientes que sonríen, ¿verdad? Y llegan a sonreír hasta el primer premolar, por eso se menciona si es una parte estética. Una molar recibe fuerzas en su eje, axiales, y las premolares tienen, como está entre los dientes anteriores y posteriores en ese límite, justo está en un ángulo especial de la arcada, en una curvita que reciben mucha fuerza, se flexan, son las cúspides que más se flexan, las premolares, tienes que ver por eso. Y la función oclusal de cada pieza dentaria, ¿no? La dirección y la magnitud de la carga que recibe cada pieza dentaria, lo que hablamos al inicio. Ya todo eso tienes que evaluar tú. ¿Para qué voy a evaluar, doctora? Para que nos digas, ¿no? En clínica dirás, doctor, voy a hacer mi restauración indirecta y esto va a ser mi diseño. ¿Por qué? Carga, o es la única pieza, es una fuerza cuspidia, por esto, por esto, por esto. Las variables secundarias, bueno, la cantidad y estabilidad del estado periodontal, tienes que ver la movilidad y la inserción de esa pieza dentaria, cómo está la salud periodontal, también es importante. Si hay un tratamiento de endodoncia, ¿hace qué tiempo fue hecha? ¿Y cómo fue cubierta, ¿no? Esa endodoncia, le dejaron que eugenol, coltosol y tiene
1 año, 2 años, o tiene 3 meses, o tiene 2 meses, eso ya no sirve, eso ya se contaminó. No, te hicieron tratamiento de endodoncia y le colocaron ionómero, restaurador, ya, pues, le colocaron resina, ya, muy bien. Ya tienes que evaluar tienes que evaluar cómo está esa endodoncia y hace cuánto tiempo fue hecho y cuál fue el diagnóstico, ¿no? Y el éxito mecánico de las restauraciones anteriores, ¿no? Como te vuelvo a repetir, las restauraciones indirectas se hacen en los dientes posteriores y tienes, por lo tanto, evaluar cuál es la estabilidad de tus piezas anteriores, porque todo es un conjunto, ¿ya? También, como sabes que en clínica todo se aísla, ¿verdad? Si tú aíslas, lo haces. Si no puedes aislar, de repente es un paciente un poquito complejo que necesita atención en otro lugar. Entonces, tú tienes que aislar, sí o sí, como sea, como puedas. No, tú aíslas porque estás quitando de repente una lesión cariosa, estás quitando una restauración antigua muy amplia y de repente vas a necesitar colocar base, protector gingival o lo que fuese, ¿no? O una endodoncia, bueno, pues así sea un tratamiento con endodoncia, tienes que aislar la pieza y ojo, mira aquí el aislamiento, son varias piezas, no se aísla una sola como endodoncia, se aísla como para hacer una restauración. Ya, la posibilidad de aislamiento absoluto. Bueno, compromiso estético del diente, ¿no? Si es una premolada. Un resumen aquí, si es una restauración pequeña, clase 1, puedes hacer una restauración directa. Una clase 2, bueno, dependiendo de la extensión, puedes hacer una directa o una indirecta, también, ¿no? Dependiendo de la extensión del socavado. En una clase 3, bueno, si es una pieza con endodoncia, vamos a hacer una endocrown, que lo vamos a ver más adelante. También, dependiendo de la destrucción, si hay mucha destrucción, podrías colocar un poste, podrías colocar una resina, una restauración indirecta también, ¿ya? Pero todo va a depender de la cantidad y la calidad de tu dientecito, de las paredes, de las cúspides. Va a depender también del tejido, del esmalte sobre todo, ¿no? Y qué tan hacia gingival está las terminaciones. Bueno, técnicas tenemos semidirectas o indirectas, ¿no? Semidirectas es cuando uno hace en el consultorio, lo haces de manera manual, tú solito, tu restauración en el modelo, o lo haces en el CAD/CAM, y bueno, la indirecta es lo que hemos mencionado, que lo mandamos al laboratorio. En clínica, ustedes van a hacer sus restauraciones. Hay 2 maneras de hacerlo, dependiendo del paciente, ¿verdad? Hay una que ustedes preparan, toman impresión, hacen el vaciado en yeso, y en ese modelo de yeso, ustedes van a hacer su restauración con la resina compuesta tal cual que te dan para tu resina directa, te dan el material, tú tienes el modelo en yeso, al modelo en yeso le colocas un aislamiento, hay varios que le colocan diferentes cosas, yo prefiero el aceite, la mantequilla, perdón, de cacao que venden en la farmacia, lo derrites, con un pincelito lo pasas en todo el dientecito, en la cavidad que has hecho, colocas tu resina, como es tu resina compuesta de restauración, máximo 2 milímetros de grosor, terminas de darle la forma, cada incremento fotocuras, terminas de darle la forma. ¿Y cuál es el detalle? Sí, doctor, usted me habló de la contracción de polimerización, que esto no aguanta y que no sé qué. Bueno, para terminar de polimerizar esa pieza, esa resina, sacas esta restauración indirecta que has hecho, lo llevas en un bol, en un Pyrex, al microondas, cubres con agua, bastante agua si no se quema, y vas a poner por 5 minutos en el microondas. Ahí se ayuda, digamos, un poquito más a polimerizar esta resina, ¿ya?
Al tener esta resina mayor grado de polimerización, es un poquito más rígido, un poquito más duro. ¿Qué hacen en el laboratorio? Tienen los cerómeros parecidas a unas resinas, pero hay cerómeros que se fotopolimerizan con lámpara, con horno, con presión, ¿verdad? Entonces, puedes hacerlo de estas dos maneras. Como ves tú, la lista de materiales que se hacía antes era oro, en algunos casos puedes hacerlo metal. Cerámica podrías hacerlo, pero es un poquito caro. Lo que más se maneja es cerómero y resina. En cuanto oro, bueno, no lo vamos a hacer. Metal antiestético. Cerámica es un poquito rígido, por eso el paciente tendría que tener una oclusión bastante estable para que puedas indicar una cerámica. Los puntos oclusales bien distribuidos, ¿no? Entonces, lo que más se utiliza es cerómero y resina, ya que si tienes una pieza dentaria natural, un diente normal, bueno, no va a sufrir un desgaste con el antagonista, ¿no? No va a sufrir un desgaste, ¿ya? Entonces, lo que se hace en clínica es cerómero o resina. Si es de resina, tú lo haces. Si es de cerómero, se manda al laboratorio, ¿no? Ten en cuenta aquí los tiempos, por favor, cuando mandes al laboratorio, ten el tiempo también con la resina. Si es una pieza, digamos, una clase 2 amplia que yo puedo hacerlo, le vas a devolver tú la anatomía, tú lo vas a hacer, ¿no? Nosotros no hacemos, sencillamente te guiamos. Consulta con el docente que esté en turno, y si puedes hacer de cerómero o de resina, y pregunta ahí los precios. Ya estos son los materiales. Vamos a hablar un poquito el oro. Antiguamente se hacía de oro, es el material, la verdad que es ideal, que dura por muchos años. El detalle de esto que es costosa y muy pocos saben trabajar en oro, ¿no? Es lo que tú ves acá, ¿no? Le falta un pedacito, se incrusta, o su restauración indirecta o incrusta antiguamente. Las restauraciones indirectas son las incrustaciones porque iban aquí incrustadas en el diente, ahora ya no van incrustadas, van adheridas, por eso son restauraciones indirectas adhesivas. Empiezas con endodoncia para incrementar el plano oclusal. El oro es el mejor material que es biocompatible, ¿verdad? Dura un montón de años, es costosa y nos permite hacer los detalles, ¿ya? En algunos casos tú vas a utilizar metal, sí, podrías utilizar metal, no creas que no, que el metal es feo y hay fuchis, no. El metal solamente es porque no es estético, pero digamos que es una pieza, una segunda molar que ha perdido la cara oclusal por X motivo, pero no ha erupcionado mucho o está cerca de la pulpa, qué sé yo, no te va a permitir preparar más allá. Mira que el metal necesita 0.8 milímetros, si no se deforma. ¿Dónde lo utilizo? En zonas de muy poco espacio. Puedo hacer mi restauración, bueno, indirecta, ya no sería adhesiva, obviamente, porque esto lo vamos a cementar con ionómero. En esos casos raros, te puede ayudar aquí el metal, y si al paciente no le interesa el color, pues bueno, ¿no? Ahora sí viene la parte adhesiva o la parte, digamos, aquí sencillamente es para que ustedes conozcan los materiales. La cerámica, bueno, te da alta estética. ¿Cuál es el detalle? Para cementar, ¿no? La técnica sensible, que hay que colocar varios materiales ahí. Y lo que se trabaja aquí es de silicato de litio y zirconia. ¿Cuánto es lo mínimo que necesito yo de espacio para tener mi disilicato de litio? Acuérdate de este nombre, disilicato de litio, porque más adelante van a hablar con el doctor César sobre cerámicas. Te adelanto un poquito. En el caso de incrustas, que tu desgaste, tu preparación va a ser sacaste 1 milímetro en ese espacio entre el disilicato mínimo. O sea, no puedes hacer menos, porque si haces menos se fractura. La zirconia, como es un material duro, tú puedes tener hasta 0.3 milímetros en carillas oclusales. Hasta 0.3, bueno, le ganó al metal, ¿no? Pero es un poquito más caro, ¿ya?
hasta hacer, si tú, o sea, prácticamente nada, ¿no? Si tú haces menos, se puede fracturar, ¿no? Si haces más, bueno, también, ¿no? Este es lo mínimo de espacio que necesita este material para que esté en boca y no se fracture. Entonces, antes de seguir, pregunto, ¿quién guía mi preparación? El material que voy a utilizar guiará mi preparación. Me dirá, desgasta hasta 1, o desgasta solo 0.3, o desgasta 0.8. O sencillamente yo preparo y luego mido cuánto he hecho y digo, ya tengo un espacio de 1, acá entra el disilicato. No, preparé de 0.3, acá entra la circonia. ¿Quién me ordena esa idea? ¿Quién se atreve? ¿Quién dice hasta dónde yo voy a preparar? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuánto voy a preparar? A ver, ¿quién se anima? A ver, Vanessa Altamirano. Vanessa. Sí, doctora. A la pregunta, Vanessa, vamos. ¿Tenemos algo de idea, Vanessa? No entendía a qué se refería con ordenarlo. Ya, tú vas a preparar, ¿no es cierto? Vas a hacer una preparación. ¿Quién te dice cuánto vas a preparar? ¿Cuánto vas a desgastar? ¿Desgasta 1 milímetro? ¿Desgasta El 5? material. El material que vas a usar, ¿no es cierto? Ya, miren, ustedes antes de que preparen, dirán, ¿qué material voy a usar? Bueno, el paciente tiene, qué sé yo, puentes de cerámica arriba, tiene puentes de cerámica y abajo voy a hacer mis indirectas. Bueno, tendría que poner o de cerámica o de circonio. Acá un ratito. ¿Quién es más duro? Hablando entre cerámica, cerómero y resina, la cerámica es más dura, la resina, digamos, es un poquito más frágil, y en el medio de las dos está el cerómero, ¿ya? Entonces, si yo tengo antagonistas, digamos, cerámica, el paciente tiene, ¿sí? Adrián Estacio, ¿quieres participar? Ya, silenciamos. Entonces, si yo tengo de antagonistas, doctores, cerámica, ¿qué es el material que podría colocar abajo? O que podría colocar en mi restauración indirecta. Si mi antagonista es una cerámica, ¿qué alternativas tengo para colocar? Ahí en la listita está. Tienes oro, metal, cerámica, cerómero y resina. ¿Puede ser metal? Podría ser metal, ¿qué dice Choso? Puede ser metal, pero ya al paciente no le gusta pues porque metal es feo, ¿no? Puede ser una cerámica y puede ser hasta quizás a un cerómero, pero nunca te atrevas a colocar resina porque lo va a desgastar, ¿ya? Al menos que sea una indirecta bastante conservadita y bueno, pues, digamos como una clase 1 extensa, ¿no? ¿Ya? Entonces, los materiales que desgastan menos el antagonista, desgastan menos el diente natural, un esmalte que desgastan menos es la resina y el cerómero. Tú cuando hagas cerámica o cuando observes pacientes que tienen coronas o puentes de cerámica, fíjate el antagonista, ¿no? Siempre va a tener un ligero desgaste y todo también va a depender de cómo se ha devuelto la parte oclusal, los puntos de contacto. Entonces,
evaluando todo esto del biotipo, el género, los hábitos y tanta cosa más que vimos adelante, tú has evaluado y vas a decir, yo acá voy a poner cerámica. Listo, doctor, doctora. ¿Qué cerámica voy a poner? Bueno, la circonia, no, bueno, en este caso tienes dos opciones, ¿no? Si vas a poner disilicato, entonces voy a preparar mínimo 1 milímetro, ¿no? Voy a poner circonia, voy a preparar mínimo 0.3, ¿ya? El material es el, después de haber evaluado, es que te dice, cuando tú decides qué material vas a colocar, es lo que tú decides cuánto vas a preparar. Acuérdate del cerómero, creo que han hablado, ¿no? De cerómero o van a hablar de cerómero. Te voy adelantando un poquito, es un polímero optimizado que tiene cargas ¿de qué? De cerámica, por eso es un intermedio entre la cerámica y la resina. Es un material híbrido, es una mezcla de los dos, tiene buena estética, buen comportamiento clínico, no produce desgaste del antagonista, ¿ya? No produce desgaste del antagonista. ¿Qué podemos decir más de cerómero? Bueno, si tú vas a trabajar en la parte oclusal, aquí tienes que tener 1.5 milímetros, tiene que ser de espesor tu cerómero. Ese es el espacio que tiene que tener para que no se fracture. Y en las cúspides de 2 milímetros, ¿ya? Ese es el espacio mínimo que tiene que tener. Si no, se va a fracturar. Compara con el anterior, los anteriores. Son un poquito más caros, un poquito más complejos de tratar. El desgaste es más conservador. Este de aquí no, necesitamos 1.5 milímetros en oclusal y 2 en las cúspides. Con la resina también es lo mismo. Bueno, es estética, buen comportamiento clínico. Se podría desgastar, ¿no? Si tú no devuelves una buena oclusión, un buen contacto, ¿no? ¿Dónde va la cúspide? ¿A qué surco inserta? ¿A qué fosa? ¿A qué cresta marginal? Si tú no devuelves bien eso, se va a desgastar el material. Y es lo mismo que el cerómero. 1.5 en la parte oclusal, y si tienes alguna cúspide que estás cubriendo, cuando me refiero cubriendo es esto de aquí, viene el material y cubre, ¿no? Este espacio donde había una cúspide es de 2 milímetros. ¿Ya? Aquí había una, viene el material y lo está cubriendo. Es de 2 milímetros. El cerómero y la resina son lo mismo. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Seguros que no hay ninguna duda? Bueno, entonces si no hay ninguna duda, vamos a continuar. Vamos a continuar un par de minutitos aquí. Vamos a hablar solamente un poquito de los tipos de restauraciones indirectas que puede haber, ¿ya? Cada una va a cambiar su nombre, vamos a hablar sencillamente de lo básico. Esta era la nomenclatura de las incrustas, porque iban así incrustadas en el diente, ¿verdad? Y porque su preparación era también diferente, a diferencia de ahora que tenemos unos materiales, cementos resinosos adhesivos que se adhieren al tejido que queda. Hablamos un poquito acá de las inline. ¿Por qué se llama inline? Si tú ves aquí está la pieza dentaria, acá hay un espacio donde está en negro. En este espacio va a venir tu material restaurador indirecto. Está ya no ha agarrado ninguna, no abraza, está dentro. Por lo tanto, se llama inline porque está dentro. ¿Qué más nos menciona este dibujito? Bueno, las paredes
son ligeramente expulsivas. ¿De cuánto? De 6, 10 o hasta 12 grados, ¿no? Esos grados, ¿quién te lo va a dar? La fresa. Te han pedido en tu material, tu lista de materiales una fresa para incrustas, lo pides. Bueno, sencillamente pones la fresita y ya te dio esta expulsividad. La terminación de esta línea amarilla con el esmalte que está aquí en el borde tiene que ser de 90 grados. ¿Tú te acuerdas que en tu clase 1 qué hacías aquí en este ángulo cabo? Alexandra La Cruz, ¿te acuerdas? No, doctora. José Díaz, ¿te acuerdas? En tu clase 1, tu restauración. Terminas de hacer tu piso, alisas tu pared. ¿Y qué hacíamos aquí en este bordecito? En una clase 1. A ver, Aarón. ¿Bisel, doctora? Hacías, claro, se llama, mencionan bisel, pero no es típicamente bisel, ¿no? Biselar el ángulo cabo. ¿Con qué lo hacías, Aarón? Con la pimpollo. Con fresa pimpollo. ¿Y qué es lo que hacía esta fresa pimpollo? Es sencillamente extiende mi área de adhesión. Para eso era la fresa pimpollo, ¿no? Venía y venía casi. Hay otro color. Para eso era la fresa pimpollo, ¿no? Viene y se dejaba acá un pequeño socavado y sencillamente nos sirve para poder extender la adhesión y se queda ahí mayor tiempo la resina, ¿no? En este caso no, necesitas que esta línea, donde está la línea amarilla y donde está el esmalte, termine en 90 grados. Tú no vas a biselar, no biselas cuando tienes una inlay. ¿Ya? La parte interna, todos los ángulos, todas las preparaciones de todos los tipos, si tienes una cajita como esta, a esto le llamamos caja, si tienes una caja igualito, es redondeado. Y para que hagas una inlay, que solamente está dentro de las cúspides, mira, tu cúspide tiene que ser mayor o igual a 1.5 milímetros. Ese te tiene que quedar de grosor, por eso tienes que calibrar. Tú calibras y dices, mi cúspide tiene más de 1.5. Ah, ya, esta cúspide no la voy a agarrar, no la voy a preparar, la dejo intacta. La dejo intacta, ¿ya? Eso es lo que menciona lo que es en las inlays. Bueno, en la mayoría todos se repiten, son ángulos redondeados, igualito, ¿cómo se llama? Acabado en esta pared amarilla con lo que queda de esmalte sano en 90 grados. Listo, vamos a terminar aquí un ratito, a ver la cavidad, también. Ya, abren sus micrófonos, doctores, que los mensajes uno recién lo lee. Entonces, para terminar, unos 30 segunditos para concluir esta parte. A ver, Flavia Villar, una conclusión. Lo que puedo concluir es que las restauraciones indirectas es sobre todo un tratamiento para cavidades de gran extensión. Tiene ciertas ventajas como por ejemplo conservar los tejidos ya que no se va a desgastar tanto en la pieza dentaria, además de que esto va a devolver tanto la función anatómica, se podría decir, y también funcional como la masticatoria. Muy bien. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? A ver, Melanie Morán. Otra conclusión, ¿con qué nos vamos? ¿Cómo podemos concluir esta primera parte? Bueno, yo iba a entender que básicamente las restauraciones indirectas son indicadas para cuando el paciente tiene caries, una caries bien extensa y cuando presenta fracturas de cúspide. Ya, muy bien. Y para terminar, Brigitte B. Brigitte B a la 1, Brigitte B a las 2. A ver, doctor Q,
su conclusión, que le he visto ahí anotando, con colorcitos, pintando su cuaderno. Sí, que las restauraciones, en general las indirectas, estaban mayormente como que indicadas para casos donde hay una, hay una gran cantidad de esmalte conservado aún. Y estas, bueno, creo que tienen el mismo protocolo para hacer creo que un espigo, no estoy seguro de eso. Ya. Nos quedamos para conservar las estructuras dentarias, ¿ya? Muy bien lo que dijo su compañera, sencillamente me queda agregar uno, acuérdense de esto, de la cantidad y la calidad de tejido dentario, ¿no es cierto? Tienen que calibrar las paredes para ver cuánto de grosor me queda si tienen socavado. Si tú tienes en todo el contorno esmalte, vas a tener éxito en esa restauración indirecta porque vas a tener mejor adhesión. ¿Ya? Si en alguna partecita no tienes esmalte y es muy pequeña, bueno, no hay problema porque va a haber mayor cantidad alrededor. Recuerda también que esta restauración indirecta tiene que funcionar como una sola unidad con tu diente, ¿no? Le vamos a devolver ese monobloque, esa función mecánica que necesita la pieza dentaria para que siga funcionando, ¿ya? Bueno, con eso concluimos la parte de hoy día, las justitas, bueno, 3 minutitos me he robado, vamos a continuar la siguiente, y bueno, si tienen alguna duda o alguna sugerencia, igual al inicio de clase o un correíto me pueden mandar. Luz, dame solamente un ratito con los chicos. Kelly Cacho, Fernando Lazo, Alison Morante, Alexandra La Cruz, Presente, doctora. Vanessa Altamirano, Vanessa, María José Bardales, Presente, doctora. Lisette Vegaso, Presente, doctora. ya, Silvia Bejarano, Presente, doctora. Ana Bravo, Presente, doctora. Adrián Cabillas, Kelly, ya le retiré la asistencia, Alessandra Calle, Alessandra Launa, Choso, Nayeli, Presente, doctora. Fiorella Presente. Corilla, Presente, doctora. Galadriel, Presente, doctora. Sergio Delgado, Presente, doctora. José Miguel Díaz, Presente, doctora. Abdul, Presente, doctora. ya. Adrián Estacio, Adrián, Romina, Presente, doctora. Daniel Q, Presente, doctora. Buenas tardes. Fernando Lazo, Vania Medina, Melanie Morán, Presente, doctora. ya, Mary Padilla, Presente, doctora. Flavia Pérez, Presente, doctora. Leslie Rivas, Presente, doctora. Aaron Silva, Presente, doctora. Alison Salazar, Presente, doctora. Brenda, Presente, doctora. Joseph Silencio no está, Viviana Ticona, Nicole Torres, Presente, doctora. Brunella Villanueva, Brunella, ya nadie entra, ya ni siquiera están en sala de espera. Brunella Villanueva no está, Flavia Villar, Presente, doctora. listo. Brigitte, la doctora Luz te llamó y contó hasta 3, ella dio hasta 3 y no respondiste. Dice que sí respondió Luz. Yo le he retirado Creo la que asistencia. es lo que igual con el doctor César Pomacóndor, es hablado. Por Chicos, por clase, favor. es la función del inicio, ¿no?
Es la segunda sesión, esperamos que la tercera, los que han estado afuera, que tienen mucha bulla alrededor, que no se escucha, bueno, yo no puedo solucionar ese problema. Ese problema lo solucionas tú, por eso te matriculaste en ese curso y vistes el horario, ¿no es cierto? Entonces busca un lugar adecuado para que puedas participar, para que puedas escuchar. Y bueno, pues la siguiente, cámaras que están apagadas, sencillamente pasan a sala de espera unos 5 minutos y si no, igual que el salón de clase, te podemos dar tolerancia a 5 minutos y luego ya no entras y tienes falta. Y si tienes falta, tienes 0. Acuérdate de la evaluación continua, ¿no? Entonces es el compromiso, doctores, doctoras, ¿no? Ya somos adultos, estamos formándonos y tenemos que formar también buenos hábitos, ¿no? De repente la semana pasada, hoy día ya algo que no podemos solucionar, pero para la siguiente tiene que estar todo absolutamente solucionado. Es complejo para nosotras y también incómodo tener que sacar gente a la sala de espera o decirle te vas o decirle te retiras por algún motivo. O sea, es el compromiso de ustedes, saben muy bien cómo es esto. Así es que, por favor. Listo. Listo, chicos. Entonces, nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Que les Gracias por vaya su bien. atención. Gracias, Luz. Nos vemos. Siguiente. Nos vemos. Hasta luego, doctora. Poner en la Cuídense. lista. Soy Fiorella Colombia. Me llevó a poner en la lista. Mis compañeros dijeron que no me escuchó. No les, su micro está apagado. Sí, tienes asistencia. Ah, ya, ok. Gracias. Nos vemos. Listo. ¿Para podría dar su privado, por favor? Nos vemos, doctor. Nos vemos. Ahí se sigue grabando. Allá.